Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén pasando un día lleno de energía y buenas vibras. Como siempre es un placer inmenso tenerlos por aquí y hoy, amigos, tengo que confesarles que el tema que vamos a tratar me dejó con una mezcla de sorpresa, preocupación y, honestamente, un profundo respeto por las personas involucradas. El título, como ya saben, es bastante impactante, urgente, Halil Ibrahim Ceylan al rescate de Esla Turkoglu inconsciente en casa. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles de un incidente que, aunque podría parecer sacado de la trama de una de esas apasionantes series turcas que tanto nos encantan, es completamente real y afecta a dos de nuestras estrellas turcas más queridas, Halil Ibrahim Ceylan, el galán por excelencia, ese actor que nos roba suspiros con su mirada y talento, y Esla Turkoglu, la talentosísima actriz que ha conquistado nuestros corazones con su carisma y profesionalismo. La noticia, que corrió como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación turcos, nos dejó a todos con la respiración contenida, preguntándonos qué había sucedido, cómo estaban y, sobre todo, deseando lo mejor para ambos. Vamos a analizar esta noticia en profundidad, desmenuzando cada detalle que se ha revelado hasta ahora, desde los primeros rumores hasta la información oficial que se ha confirmado. Vamos a examinar las reacciones de los involucrados, las implicaciones que este incidente podría tener en sus carreras, en sus relaciones y, lo más importante, en su bienestar. Pero antes de que nos adentremos en este tema tan delicado y lleno de matices, quiero hacerles un llamado, un pequeño favor que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a mantener esta comunidad tan unida. Si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Constantemente estoy trayendo noticias frescas del mundo de las series turcas, chismes jugosos, análisis profundos y muchas cosas más. Y no se preocupen, no los voy a bombardear con notificaciones, solo quiero que estén al tanto de todo lo que publico, para que no se pierdan ninguna de las novedades y puedan disfrutar de todo el contenido que preparo con tanto cariño. Ya saben, un clic no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Así que por favor, no duden en suscribirse. Ahora sí, vamos al grano, directo al corazón de la noticia. La historia comenzó a circular hace unos días, y en cuestión de horas, se convirtió en trending topic tanto en Turquía como en varios países de Latinoamérica, donde las series turcas tienen una base de fans enorme y muy apasionada. El rumor era simple pero aterrador y preocupante: Esla Turkoglu, la protagonista de Emanet, había sido encontrada inconsciente en su casa. La situación, según las primeras informaciones, era grave. Se hablaba de un posible desmayo, de un problema de salud repentino que la había dejado en un estado de vulnerabilidad, y la preocupación crecía a cada minuto que pasaba. Pero lo que realmente añadió una capa extra de impacto y dramatismo a esta noticia fue la identidad de la persona que la encontró y, sobre todo, la que alertó a las autoridades. Fue nada más y nada menos que Halil Ibrahim Ceylan, su compañero de reparto en Emanet y con quien, desde hace tiempo, se rumorea que mantiene una relación sentimental. Imaginen la escena, él llegando a su casa o quizás encontrándose con ella en su hogar, y descubriéndola en ese estado de inconsciencia. Debe haber sido un momento de pánico absoluto, una mezcla de miedo, angustia, adrenalina y una serie de emociones encontradas que, sin duda, le dejaron secuelas, independientemente de la gravedad de la situación. La información que tenemos hasta ahora, como suele suceder en este tipo de situaciones, es limitada. La privacidad y la protección de la salud de una persona son primordiales, y es comprensible que los detalles más específicos se mantengan en reserva. Sin embargo, lo que sí se sabe y ha sido confirmado por varias fuentes es que Halil fue quien llamó a los servicios de emergencia y, lo más importante, que Esla fue trasladada de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. La reacción de los fans, al igual que la mía, fue de inmediata y profunda preocupación. Las redes sociales, que son el termómetro de la opinión pública, se inundaron de mensajes de apoyo, oraciones, deseos de pronta recuperación y muestras de cariño que demostraban el inmenso afecto y la admiración que el público siente por ambos actores. El hashtag #GetWellSoonSila se convirtió en un símbolo de unidad y solidaridad, una forma de expresar el deseo de ver a la actriz de vuelta en perfectas condiciones. Mensajes de ánimo, flores virtuales y emojis de corazón inundaron las plataformas digitales, demostrando el poder de la conexión que existe entre los artistas y sus seguidores. Pero, ¿qué sabemos realmente? Es sobre el estado de salud de Esla. ¿Qué fue lo que la llevó a esa situación? Como mencioné antes, la información oficial es escasa, y es comprensible que sea así.
Sin embargo, los medios turcos, siempre ávidos de noticias, informaron que Esla fue sometida a diversos exámenes médicos y que, afortunadamente, su estado de salud es estable. Esto, por supuesto, es un alivio para todos, pero aún quedan muchas preguntas en el aire. Algunos rumores, que aún no han sido confirmados oficialmente, apuntan a un posible agotamiento físico y emocional. Este tipo de situaciones son comunes, especialmente en el mundo del entretenimiento, donde el ritmo de trabajo es frenético y las exigencias son muy altas. Los actores de televisión turcos, en particular, suelen estar sometidos a jornadas laborales maratónicas, a grabaciones que se extienden por largas horas y a una presión constante para mantener la calidad de sus interpretaciones y cumplir con los plazos de entrega. El estrés, la falta de descanso y la exigencia de la fama pueden pasar factura, y a veces el cuerpo y la mente simplemente dicen basta. Es importante destacar, en este contexto, la valentía y la rápida reacción de Halil. En situaciones de emergencia, la capacidad de mantener la calma y actuar con rapidez y eficiencia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, o entre una recuperación rápida y una complicación mayor. Y aquí Halil no solo demostró ser un gran actor, un profesional comprometido con su trabajo, sino también una persona con un sentido de la responsabilidad y el cuidado muy marcado. Su gesto, sin duda, le ganó aún más el cariño y el respeto del público, que valoró enormemente su rápida acción y su preocupación por el bienestar de su compañera. Ahora hablemos de las posibles consecuencias de este incidente, de las ramificaciones que podría tener en la vida de Esla y Halil, en sus carreras y en la industria televisiva turca en general. En primer lugar, y lo más importante, está la salud de Esla. Lo primordial es que se recupere por completo, que reciba el tratamiento adecuado y que pueda volver a su trabajo con energías renovadas, con la mente y el cuerpo en equilibrio. Le deseamos de corazón una pronta recuperación, que pueda dejar atrás este episodio y que pueda seguir regalándonos su talento y su carisma en la pantalla. En segundo lugar, es probable que este evento sirva para reflexionar sobre las condiciones de trabajo en la industria de la televisión turca. Es fundamental que se tomen medidas para garantizar el bienestar de los actores y del equipo técnico, para que se establezcan protocolos que protejan su salud física y mental, y para que se les brinde el apoyo necesario para sobrellevar el estrés y la presión del trabajo. Es necesario que se promueva un ambiente laboral más saludable, donde el descanso, el tiempo libre y el equilibrio entre la vida personal y profesional sean una prioridad. También es posible que este incidente fortalezca la relación entre Esla y Halil. Si los rumores sobre su romance son ciertos, este evento podría ser un punto de inflexión en su historia. En momentos de crisis, el apoyo y la cercanía de una persona especial pueden ser de gran ayuda, un refugio en medio de la tormenta. No sabemos qué tipo de relación tienen, si son amigos, compañeros de trabajo o algo más. Pero el hecho de que él haya estado allí para ella en un momento tan difícil, que haya actuado con rapidez y preocupación, es una muestra de afecto y apoyo que va más allá de lo profesional. En cuanto a la serie Emanet, es probable que las grabaciones se hayan detenido temporalmente. Los productores seguramente están preocupados por la salud de Esla y adaptarán el guión para que su ausencia no afecte la trama de manera drástica. Seguramente buscarán alternativas, reorganizarán el calendario de grabaciones y esperarán pacientemente a que Esla se recupere por completo. Esperemos que Esla pueda volver al set lo antes posible, pero lo más importante es que se tome el tiempo necesario para recuperarse, para descansar y para priorizar su salud y bienestar. Otro aspecto interesante es la reacción del público. Los fans de Esla y Halil han mostrado un apoyo incondicional, demostrando el cariño, la admiración y la empatía que sienten por ellos. Las redes sociales se han llenado de mensajes de aliento, de deseos de pronta recuperación y de muestras de solidaridad. Esto demuestra el poder de la conexión que existe entre los actores y sus seguidores, una conexión que va más allá de la pantalla y que se fortalece en momentos como este. En momentos de crisis, la comunidad online se convierte en una fuente de consuelo, de apoyo y de esperanza. Además, este incidente podría generar un debate sobre la salud mental en la industria del entretenimiento. Es fundamental que se hable abiertamente sobre el estrés, la ansiedad y la depresión que pueden afectar a los actores y a otras personas que trabajan en este sector. Es necesario que se rompan los estigmas, que se ofrezca apoyo psicológico y que se promueva una cultura de cuidado y bienestar. En resumen, amigos, esta es una situación delicada que nos ha dejado a todos con el corazón en vilo. Estamos hablando de una actriz talentosa y querida, Esla Turkoglu, y de un actor que demostró ser un héroe en un momento de crisis, Halil Ibrahim Ceylan.
Afortunadamente la situación parece estar controlada, y esperamos con ansias la pronta recuperación de Esla. Le enviamos toda nuestra energía positiva y le deseamos lo mejor. Para resumir, hemos hablado de la noticia de Esla Turkoglu encontrada inconsciente en su casa, de la valiente y rápida reacción de Halil Ibrahim Ceylan, de las posibles consecuencias de este incidente en sus carreras y en la industria televisiva, y de la importancia de priorizar la salud y el bienestar de los actores. Hemos analizado la importancia del apoyo del público, de la necesidad de abordar el tema de la salud mental en el mundo del entretenimiento y de la importancia de crear un ambiente laboral más saludable y responsable. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya parecido informativo, que les haya dado una perspectiva más clara de lo sucedido y que les haya permitido reflexionar sobre la importancia de la salud y el bienestar en la vida de todos. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué mensaje le enviarían a Esla y a Halil? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos, saber su opinión y conectar con ustedes. Recuerden que la comunidad es lo más importante. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y seguidores en redes sociales, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos hablando de las series turcas, de sus protagonistas y de todo lo que nos apasiona. Un abrazo enorme y lleno de cariño para todos. Hasta la próxima.